Es cierto que el pueblo argentino no confía en Lionel Scaloni, pero nosotros vamos a decir qué sistema usa, qué variantes puede usar y qué funciones y qué teclita tocará Scaloni para que la Argentina de Leo Messi pueda ganar la Copa América. Vayamos a la pizarra que te lo explico mejor. Comenzamos hablando de los sistemas que ha usado a lo largo de su recorrido como seleccionador Scaloni con Argentina. El primer sistema que tenemos es el 1-4-3-3, donde hemos puesto un 11 hipotético que nos gusta a nosotros, desde Fútbol Secret, con Armani de portero, Tagliafico, Otamendi, Martínez, Cuarta y Montiel, con Tagliafico de lateral izquierdo y Montiel de lateral derecho, aunque sabemos que Montiel también puede jugar de central, Paredes de enganche con Lo Celso y De Paul, y arriba Ocampos, Messi y Lautaro. Con este sistema hay que tener en cuenta este primer detalle. Sería el 1-4-3-3 con el detalle siguiente. Lautaro y Messi se cambiarían de posiciones, sobre todo también a la hora de defender. El otro sistema que ha usado Scaloni y que le ha dado buen resultado es el 1-4-4-1-1, donde pone a Ocampos pegada a banda, Lo Celso y Paredes jugando de 8, bueno, Paredes de 6, Lo Celso de 8, y uno defendiendo y otro atacando, como explicaremos, y De Paul caído a banda. Con Messi de centro de todo, ¿no? Del epicentro de que todo esto funcione, y Lautaro arriba. Y otro sistema que también ha jugado es con 1-4-3, con Paredes, Lo Celso y De Paul en el centro, dos medias puntas, Ocampos y Messi, y Lautaro. ¿Para qué? Luego lo explicaremos. Pues estos son los sistemas que Scaloni ha usado más a lo largo de su periplo como seleccionador argentino. Ahora vamos a hablar de esas características que suelen tener los jugadores que usa Scaloni para que esta Argentina sea competitiva y se pueda hacer lo que él quiere, ¿no? Que se haga en el campo. Lo primero, hablar de Armani, el portero. Lo segundo, de Otamendi y Martínez Cuarta, que Otamendi sí tiene que ir a cubrir la espalda de Tagliafico porque sí sube la banda y también tiene que salir a la marca, y Martínez Cuarta tiene que hacerle la cobertura a Otamendi y tiene que salir a ayudar a Montiel, pero no tanto como Otamendi porque Tagliafico sube y Montiel no sube tanto, ¿no? Segundo detalle, Tagliafico aquí tenemos puesto como dos flechas porque Tagliafico sí le da amplitud y profundidad al equipo, y Montiel hace más un trabajo más defensivo, más posicional, aunque también sube la banda cuando el equipo lo necesita. Segundo detalle, Paredes jugaría de 6, haciendo o el 5 argentino clásico, ¿no? Viniendo aquí a colocarse delante de los centrales para dar esa ayuda y ese equilibrio al equipo. Y por otro lado, Lo Celso tendría que hacer funciones de creación, también ayudar a Paredes, pero sobre todo la creación y asociarse para que la pelota salga jugada y tenga sentido. Entonces ese jugador, que en este caso Lo Celso podría ser otro de los que lleva Scaloni, tiene que hacer esas funciones. Otro detalle a destacar, De Paul y Ocampos. Tienen que dar amplitud al equipo, tienen que dar profundidad para ayudar a Lautaro en ese trabajo aquí de finalización o de creación de jugadas, y también asociarse con Messi para que Messi no esté solo, sino que Messi es un jugador que necesita ayuda, asociación, para poder llegar a que las jugadas tengan sentido, ¿no? Y se finalicen con opciones de gol, ¿no? Pues eso es importante. Y luego el epicentro, como hemos dicho, Messi hay que ayudarlo defensivamente para que Messi esté fresco para el ataque, y cuando esté, pues tiene que hacer todo esto. Messi es capaz de hacer pase, asociarse con estos 4 jugadores, asociarse con Lautaro, caer a la banda para poder hacer peligro y, como no, también llegar arriba a meter gol. ¿Y qué tiene que hacer Lautaro? Pues Lautaro tiene que multiplicarse, tiene que ser ese tipo de delantero que haga un 3x1, ¿no? Tiene que temporizar jugadas para poder asociarse, tiene también que defender cuando Messi sube, coger su sitio, y tiene también que intentar llegar arriba y meter goles. Un trabajo difícil, pero es verdad que Lautaro es un jugador que no para de correr y lo da todo siempre en los partidos. Y ahora vamos a hablar de esa clave que desde aquí, desde Fútbol Secret, vamos a explicar que creemos que si se hace bien, esta Argentina puede conseguir la Copa América, ¿no? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Lo primero,
Messi. Si Messi es capaz de encajar con esta selección, como lo ha hecho con el Barcelona muchísimos años, la Copa América puedes llevársela a Argentina. Para ello, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estos movimientos que estamos viendo. Aquí, lo primero, Paredes tiene que venir a ayudar para defender con Montiel, Martínez, Cuanta y Otamendi. Ese carril central tiene que estar tapado. Segundo, Tagliafico tiene que dar la amplitud, De Paul tiene que darla, Messi se tiene que acercar a Lautaro y Ocampo y Lo Celso tienen que estar haciendo un trabajo tanto ofensivo como defensivo para que el equipo esté continuamente en equilibrio y esté compacto a la hora de poder atacar y defender, ¿no? Para que sea competitivo, como es la palabra que estaba buscando. Aquí se puede ver este movimiento donde queda claro que estos 3 jugadores y tienen que dar ese equilibrio atrás. Estos 4 jugadores tienen que hacer todo lo posible para que en el centro del campo haya fluidez, que Messi no tenga que venir tanto y a la misma vez que haya fluidez en ataque también dé consistencia defensiva y que Messi se pegue a Lautaro para poder hacer ese tipo de peligro, ¿no? Ahí se puede ver cómo en el momento que Lo Celso tiene balón, pues fijaos aquí, tenemos a Tagliafico por banda, Ocampo, De Paul, Lautaro, donde tiene Messi estas funciones. Primero, meter balón profundo a Lautaro. Segundo, meter balón a Ocampos, que es la otra opción. Tercero, Messi con Tagliafico, como hace con el Barcelona con Jordi Alba. Y como no también, Messi buscando a De Paul. Fijaos, cuando balón lo tenga Messi, que haya por lo menos 4 opciones para que esta Argentina en ataque pueda ser peligrosa. Y luego, no menos importante, estos jugadores, la vuelta rápida a sus posiciones para que el equipo esté equilibrado continuamente. Suscríbete.